Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Recibo un montón de noticias de parte de, bueno, un montón de oyentes, ¿eh? Desde España, desde Argentina, desde Miami, desde Paraguay, vía Messenger, también desde Facebook. Agradezco a Lucas, que nos saluda desde España. Bueno, y a un montón de personas que, si empiezo a dar la lista, se nos va el programa prácticamente. Pero les digo a todos ustedes que estamos en CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos por Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro programa en Facebook, también para el mundo. Por Twitter, arroba en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos Uru. Nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. Ese es el canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis y ahí tenés cada una de las columnas editadas en imagen y sonido, las columnas que vamos desarrollando periodísticamente con cada uno de los panelistas, columnistas que integran este programa y que lo prestigian, evidentemente. Nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272. ¿En dónde estamos? Se llama este programa. Podríamos comenzar haciendo rápidamente un repaso del mundo en el que estamos, ¿no? Para entrar en conversación con el diputado, el doctor Felipe Schipani, con quien conversamos todos los martes. Y yo quiero tratar un poco con él el tema de la reforma previsional que está tan puesta en el tapete público, tan puesta a la opinión pública ya. Pero tenemos que observar un poquito el entorno. En Argentina, un fiscal, el doctor Diego Luciani, resuelve en su acusación, bueno, declarar, acusar con sobradas pruebas, con contundentes pruebas, después de una audiencia larga, hecha por Zoom incluso, de que aquel caso vinculado a la obra pública, una investigación iniciada por allá por el 2008, una acusación, una denuncia que se inició en el 2008, se va resolviendo ahora respecto a la presidenta argentina, a la vicepresidenta, como traición al subconsciente, porque claro, está cumpliendo funciones de presidenta, prácticamente vaciándole el poder y la autoridad al presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta argentina, Cristina Elizabeth de Kirchner, o Cristina Elizabeth Fernández, es acusada por este fiscal en la acusación final de ser la jefa de una extraordinaria organización para delinquir. Y él explica muy bien que lo de extraordinaria obedece a la estructura piramidal particular, inusual que se da en la República Argentina como un formato de delincuencia para defraudar al fisco, para defraudar al Estado, usufructuando todos los cargos públicos en ejercicio de los cargos electivos dentro del orden jerárquico administrativo del Estado. El matrimonio Kirchner paralelamente utilizó ese mismo esquema, es decir, el esquema espejo, utiliza ese esquema para construir una asociación para delinquir, es decir, dar órdenes, administrar esas órdenes, llevarlas a cabo, todo un desarrollo logístico a través de mandos jerárquicos con sus secuaces integrados a los gobiernos argentinos para vaciar al Estado argentino en cifras multimillonarias. Esto es lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, además, por supuesto, de lo que todos sabemos, ¿no? De un proceso que se dispara hacia la hiperinflación, una devaluación impresionante del peso argentino, con un 42% de pobres, un 20 y pico por ciento de indigentes, sin reservas en el Banco Central. Esa es la República Argentina hoy. Destrozado el sistema educativo, destrozado también todo el tejido social, con un alto índice de delincuencia organizada, el narcotráfico imperando en la República Argentina, un desastre. ¿Y en el mundo qué está pasando? Bueno, en el mundo escuchamos, según esta información de la BBC de Londres, que el mundo está a un error de cálculo
de la aniquilación nuclear. Eso se plantea en este informe. El mundo está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Esto lo advierte el secretario general de la ONU. Se dice, el mundo está a un error de cálculo de una devastadora guerra nuclear, un riesgo que no se observaba desde la Guerra Fría, advirtió el secretario general de la ONU. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, declaró este lunes Antonio Guterres. En un momento de crecientes tensiones globales, la humanidad está solo ante un malentendido o un error de cálculo y la aniquilación nuclear. Guterres ofreció esta reflexión al inicio de una conferencia de los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. El acuerdo se firmó en 1968, 5 años después de la crisis de los misiles en Cuba, un evento que a menudo se describe como el momento más cercano que estuvo el mundo de una guerra nuclear. Hay un documental impecable de HBO que yo lo recomiendo, donde tratan este tema y se estuvo a 13 días y después a minutos de una catástrofe nuclear en aquel entonces. Pero claro, de entre los estados que nunca lo firmaron, este tratado, se sabe o se sospecha que 4 poseen armas nucleares: Corea del Norte, India, Israel y Pakistán. El secretario general de la ONU consideró que la suerte que hasta ahora ha tenido el mundo para evitar una catástrofe nuclear puede no durar e instó a la comunidad internacional a sumarse a un nuevo impulso para eliminar todas esas armas. La veo difícil, ¿no? Y advirtió de que esas tensiones internacionales están alcanzando nuevos máximos con referencias a la invasión de Ucrania, las tensiones en las penínsulas de Corea, los conflictos en Medio Oriente, las insinuaciones permanentes de China ¿eh? para invadir Taiwán, por ejemplo. También amenazó a cualquiera que se interpusiera en el camino de Rusia, con consecuencias nunca vistas en su historia. Así está planteado el entorno mundial, ¿no? El contexto que vamos viendo mundial. Esta guerra de Rusia invadiendo Ucrania que continúa, Ucrania que está siendo abastecida por armamento militar sofisticado, pero solo para la defensa. Ucrania no invade, no ataca a Rusia, sino ahí se arma la Tercera Guerra Mundial. Está resistiendo, simplemente eso. El ejército ucraniano está resistiendo en un acto patriótico impresionante, con un presidente como Volodymyr Zelensky que convoca permanentemente a la comunidad internacional, especialmente de los países libres, a que se unan, que apoyen a Ucrania. Ucrania está siendo apoyada multimillonariamente en dólares o en euros en armamento, está resistiendo. 10 millones de personas tuvieron que emigrar de ese país, con las consecuencias devastadoras de una cantidad de ciudades destrozadas, de niños que han muerto, se calcula que son más de 1000 ya, niños flagelados, y los niños que ven morir a sus padres, que los dejan en los campos de batalla y se tienen que separar con sus madres, madres embarazadas, que se las ve salir de apuro de ese país que este psicópata invade en nombre de la sacrosanta Madre Rusia. Es increíble, ¿no? Vladimir Putin, ¿qué anunció? Anunció que la flota rusa desplegará el nuevo misil hipersónico Zircon en los próximos meses y volvió a amenazar a Occidente. Volvió a amenazar a Occidente. El jefe del Kremlin sostuvo que los cohetes no tienen ningún obstáculo y que su alcance es prácticamente ilimitado en el inicio del desfile naval por el Día de la Armada, y además firmó una nueva doctrina naval y lanzó una advertencia al mundo. La flota rusa se equipará de un nuevo misil de crucero hipersónico, Zircon, en los próximos meses.
se darán cuenta ustedes que no hay ningún mensaje de pacificación a nivel mundial, sino todo lo contrario. Hay una escalada bélica. Eso lo podemos atar, aunque te parezca extraño, con el avión iraní o iraní venezolano que Uruguay no dejó entrar y que está secuestrado por un fiscal en Argentina, el avión de Rasur, ya harto comprobado que es un avión que tripulaba espías iraníes y venezolanos. 7 espías quedan detenidos por la justicia argentina en ese país, el resto se va, el avión queda en secuestro e investigación y se comprueba que tiene que ver con operativos iraníes que se aplican también en nuestro continente como en el cercano oriente, ese país alineado a Rusia, alineado a Pakistán, alineado a China, digamos ese eje oscuro que nada tiene que ver con el mundo libre, nada tiene que ver con los países democráticos, a los cuales se los sigue amenazando de parte de este eje oscuro de totalitarios, de autócratas, que plantean un orden social, jurídico, político, diametralmente opuesto al orden que nosotros genéticamente, inclusive te puedo decir, respiramos con el pensamiento, si te gusta la metáfora. Está con nosotros el diputado Felipe Schipani. Gracias por estar, Felipe. Y en este contexto, yo quería darlo porque en este contexto no hay que perder de vista en qué mundo estamos. Uruguay sigue teniendo niveles muy buenos, impresionantemente buenos en su economía, con un descenso del déficit fiscal del 2,9, cuando se había heredado un déficit fiscal en momentos donde no estaban estas guerras, donde no estaba la pandemia, de un 5,1%. Uruguay que baja la tasa de desempleo. Uruguay que se ubica en un proceso, una tasa inflacionaria que está a los niveles de las tasas inflacionarias de países europeos que se ven complicados por estos temas hoy, en ese promedio del 9%. Creo que ahora bajó un poco. Y se vienen posibilidades muy ciertas de 40.000 empleos más, según la ministra, seguramente vinculado esto a la inversión en obra pública. Eso va a ser muy importante. Y esperemos algunas inversiones más. Pero en este contexto hay una reforma previsional. La reforma previsional que el presidente de la República prometió que iba a hacer. Y se puede decir, bueno, prometió, está cumpliendo, tiene un costo político, una reforma previsional. Sí, es relativo lo del costo político, porque también tendría un gran costo político si no cumpliera la promesa. Una vez que se hizo la promesa, hay un punto de partida que establece un quod, ¿no? Un statu quo ahí establecido, ¿no? Un quid pro quo. Entonces, a partir de ahí hay que cumplir la promesa. Por lo tanto, ya no es tan valiente, sino que fue valiente hacer la promesa, más bien. No sé si me explico. Y ahora se da esta reforma. Bueno, comienza la reforma de previsión social y salen ya las voces de Munro, de Marcelo Abdal, a decir, tienen que sacar las AFAP son las causantes del problema, y vuelven con esa cabecita que no terminan de entender de qué se trata el régimen, la economía real, la economía del capitalismo, la economía de mercado, porque hablan del lucro. Y es todo lo contrario, las AFAP están dando ganancia y el BPS está dando pérdida. Algo está diciendo, ¿no? ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar. Rubén, un placer estar conversando un nuevo martes contigo y con toda la audiencia. Efectivamente, la reforma de la seguridad social es el gran tema que tiene que encarar el país, yo diría en conjunto con la reforma de la educación. Son dos reformas estructurales Sí. que pasado la pandemia el gobierno está encarando y creo que el gesto del presidente de la República de concurrir a la sede del Frente Amplio, entregar en mano el proyecto de ley, bueno, habla de la amplitud que tiene este gobierno y que ya ha recibido, bueno, las primeras negativas del PIT-CNT en primer lugar, ¿no? Que tuvo creo que 2 o 3 días para analizar el proyecto de ley, pero sin embargo ayer ya salió a oponerse, como era de esperar, como era de esperar, y también partidos dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿no? Que juega de taquito con el PIT-CNT, también emitió una declaración oponiéndose al proyecto de ley de reforma de la seguridad social, y lo propio hizo el Partido Socialista.
claramente la idea del timing del PIT-CNT, bueno, fue marcar el rumbo, ¿no? Ujú, Marcarle el rumbo al Frente Amplio, como ha venido ocurriendo en este gobierno, en donde las decisiones estratégicas, políticas de la izquierda las toma la central sindical y el Frente Amplio se ha transformado en la pata política del movimiento claro. sindical. Pero es claro, Rubén, que vamos hacia una oposición del Frente Amplio a este proyecto de reforma de la seguridad social, planteando cosas que en 15 años de gobierno con mayorías parlamentarias no hicieron, ¿no? Mm. Ahora aparecen nuevamente las voces contrarias a las AFAPs, señalando que hay que eliminarlas. Bueno, pero contando con mayorías parlamentarias para hacerlo durante 15 años, ¿por qué no eliminaron las AFAP? Bueno, evidentemente, en los hechos convalidaron de que es un buen mecanismo el del ahorro individual, ¿no? Pero bueno, aquí, mira, yo Incluso, creo que incluso te agrego más. Por una ley se amplió la posibilidad de fondos de inversión para las AFAP. ¿Te acordás que en un comienzo solo exacto, podían invertir en el país, pero después se amplió en un se porcentaje? amplió el objeto de Sí, inversión, sin duda. claro. Aquí, mira, este debate sobre la seguridad social, Mm. que es un debate esencial para el país, porque si no le hacemos cambios al actual sistema, lo que va a ocurrir es que seguramente nuestros hijos no van a poder jubilarse, ¿no? ¿Hace cuántos años que se viene anunciando la necesidad de una reforma de la seguridad social? Lo decía Tabaré Vázquez en Mm. su segundo gobierno, no hizo esa reforma. Lo ha dicho Mm. Danilo Astori. Bueno, el Frente Amplio no encaró esa reforma. Este gobierno la encara. Y acá el debate es bien claro. De un lado están quienes entendemos de que es imprescindible trabajar en una reforma del Mm. sistema, que la propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta que tiene un foco en lo social bien importante, que trata de darle a los más desprotegidos, a las jubilaciones y a las pensiones más chicas, bueno, un apoyo, un respaldo, un sustento. Mm. Y están por un lado quienes creemos de que hay que salvar el sistema, que tiene que ser autosustentable, y como está planteado por el gobierno es absolutamente progresivo el cambio que se plantea, no es un cambio radical, o Claro, sea que va a abarcar a varias generaciones, y me parece que ese es el objeto. Acá lo que tenemos que pensar son en las próximas generaciones. claro. Y lamentablemente hay quienes están pensando en las próximas elecciones, ¿no? Que ha sido la actitud que ha asumido el sindicalismo del Frente Amplio desde que asumió el gobierno. Por eso es inminente de que el Frente Amplio haga una mise en escena, de que está estudiando, de que está analizando, pero en unas semanas va a decir que se posiciona en contra a este proyecto de ley, como no era, como era previsible. Sí, 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 sí. Cosas increíbles, Felipe, porque este proyecto se instala con esa comisión de trabajo liderada por el doctor Rodolfo Saldain, un año y un mes, si no me equivoco. Se convocó al PICNT, se convocó al Frente Amplio, todos los partidos políticos, la universidad, técnicos de la universidad, colectivos sociales. Fue muy amplio el mecanismo de trabajo, ¿verdad? Y es increíble escuchar, por ejemplo, creo que fue, sí, Fernando Pereira, creo que fue Fernando Pereira, que dijo, yo me pregunto si este proyecto es del presidente o es de la coalición, ¿no? En esa duda capciosa, que se cae a pedazo inmediatamente, ¿no? Porque ese es el intento, la intentona del acting irónico que presume ser inteligente, del hombre inteligente, y no lo es. Pues sí, ¿pero de qué me estás hablando? Si hace un año y pico que está el doctor Saldain convocándose todos los sectores sociales, el PCNT, el Frente Amplio, o sea, es irrelevante la pregunta si es del presidente o es de la coalición. Y además ahora el proyecto va precisamente al Parlamento para que sea tratado en el Poder Legislativo. Por lo tanto, no tiene sentido decir si el proyecto es del presidente. En primer término, porque lo delegó a una comisión de técnicos, de expertos, que son los que tienen que desarrollar este tema tan complejo como el el sistema previsional. Y por otra parte, lo que tú decís, salen rápidamente voces como Marcelo Abdala, Pit-CNT, todo, ¿no? Munro, que fue director del BPS, a decir que el lucro
de las AFAP es el gran problema, como que están currando, la mala palabra para ellos es lucro, y que el BPS por eso está desfinanciado. Y es todo lo contrario, es decir, las AFAP están dando ganancias, estaba mirando, tienen promedios de 42 a 53 millones de dólares de ganancia, de rentabilidad, y en cambio el BPS no. Ahí hay algo que no funciona. Y por otra parte, lo que tú decís, esto no vulnera derechos adquiridos, la reforma. Es a partir de tal año, creo que es 2027, ¿no? Que empezaría aproximadamente, según se proyecta que funcione, esta etapa gradual de cambios. ¿Cuáles serían los cambios más importantes, Felipe, si se puede decir ya que tienen ustedes estudiado el tema de esta reforma previsional? Bueno, hay naturalmente, gradualmente, no es de un día para el otro, eh, un, un aumento en los años de Mm, trabajo, ¿no? mm, A ver, y esto me parece que es de sentido común. El mundo ha cambiado, las expectativas de vida de las personas ha aumentado notoriamente, mm, entre otras cosas por el avance tecnológico, por el avance de la ciencia médica. mm. Es natural que si vivimos más, tengamos que trabajar más. Es de sentido común. Por eso las críticas que se han escuchado, que creo que son todas críticas que no resisten mucho análisis, porque el proyecto fue dado a conocer hace un par de días. Mm. Estamos hablando de un texto de más de 300 artículos. Por eso. No se puede, a no ser que no hayan hecho otra cosa que estudiarlo en estos últimos días, tener una opinión fundada, porque es un tema además muy complejo, muy vasto, muy difícil de entender Pero y capaz que hay requiere. que tener cuidado con Marcelo Adala, porque capaz que lo estudió sin dormir, y viste que después sin dormir choca autos y eso, ¿no? Tener cuidado un eh, poquito, porque debe ser muy pero estudioso. a mí me parece, a ver, 300 claramente artículos, Felipe, lo digo en broma, pero 300 artículos tan técnicos, lleva tiempo estudiar esto, ¿no? Ya salir a hablar así. lo más gracioso es que hoy Fernando Pereira, yo lo escuchaba en una radio, que entre paréntesis, por supuesto, siempre cuestionando a los medios, ¿no? Siempre diciendo que los medios de comunicación están flechados. Hoy estaba en Sarandí y bueno, y Gabriel Pereira y Aldo Silva lo controvertían, tuvieron ahí un debate. Mm, Fernando Pereira vive en una dimensión paralela, porque según él, además, entre otras cosas, es muy irresponsable tomar una postura sobre un proyecto que se recibió hace unos días. Bueno, pero está dejando en evidencia sus propios compañeros del PIT-CNT que ayer salieron con contundencia a oponerse, como salió también el Partido Comunista, marcándole la cancha al propio Pereira, mm, de alguna manera contrariando su estrategia, que su estrategia es dilatar, eh, es dar la imagen de que el Frente Amplio está estudiando profundamente con 25 técnicos, cuando todos sabemos que el pronunciamiento del Frente Amplio va a ser un pronunciamiento político y va a ser mm, un pronunciamiento de oponerse como se han opuesto a todas las iniciativas importantes que está impulsando el gobierno, como se están oponiendo a la reforma educativa, como se han opuesto a la ley de urgente consideración, como han hecho este verdadero escándalo ujú, con el tema de la institución de derechos humanos que en alguna mm, otra oportunidad podremos dialogar. sí, sí. Pero claramente el Frente Amplio está en una actitud destructiva. El Frente Amplio ha perdido, ¿no? ese carácter crítico que supo tener cuando el astorismo verdaderamente ejercía influencia. Y este posicionamiento en torno a la reforma de la seguridad social Mm, va a dejar en evidencia, Rubén, lo que venimos señalando desde hace mucho tiempo. mm, El declive de la moderación de los sectores racionales del Frente Amplio, que van a ser barridos por el Partido Comunista, que ya se pronunció ayer, por el MPP, por el Partido Socialista Radical y Ortodoxo de Sibila. O sea, mm. en el Frente Amplio no hay más espacio para la moderación y este tema de la reforma de la seguridad social lo va a dejar en evidencia, más allá de que Pereira quiera dar señales Claro. de cierta capacidad de análisis que tiene la fuerza política. Y esa radicalización que va teniendo el Frente Amplio a instancia del PIT-CNT, la están inhabilitando como una fuerza democrática, por lo que tú decís, porque esa fuerza moderada que era antiguamente,
bueno, llegaba a puntos de consenso, que es lo que la democracia siempre precisa. Es decir, se puede partir de lugares distintos, pero con una moderación tal que se llega a puntos de acuerdo como para poder colegislar en temas claves como estos, ¿no? Que son temas de Estado, son temas enormes, pero la están inhabilitando como fuerza política, en definitiva, porque si se plantea tan intransigente, tan radical, con una oposición por la oposición en sí, como tú decís que a los 2 días de que sale un proyecto de esta magnitud, ya se oponen, como se oponen a cada medida que el gobierno asume o toma en temas importantes, como pasó con el referéndum, ¿no? Por ejemplo. Es decir, entonces te plantea una fuerza intransigente que va quedando inhabilitada para el ejercicio democrático parlamentario. Pues en definitiva es una fuerza con la que no se puede contar. Entonces, ¿qué idea están dando? Están dando la idea de esperamos ser gobierno de nuevo porque vamos a gobernar con nuestro libreto, con nuestra ideología, y esa ideología la vamos a poder instalar cuando seamos gobierno. Yo creo que ese es el mensaje con características fundamentales que tiene, ¿no? Es decir, el mensaje del PCNT es un mensaje ideológico, claramente ideológico, hacia la interna, ¿no? De su militancia. Me parece Sí, que es sí, por ahí. es Y no el, se el salen del libreto. el mensaje de oponerse a todo, el palo en la rueda, de trancar permanentemente, a ver, lo estamos viendo con el acuerdo con China, con el TLC, ¿no? Claro, claro, Que hace claro. un par de años cuando Tabaré Vázquez fue a China y lo anunció junto a Xi Jinping, ¿no? Aquí Mm, festejaban, ¿no? Tiraban cohetes en el Frente Amplio, el ah, PCNT. Ahora como el gobierno de la calle ha avanzado mucho más de lo que pudo avanzar Vázquez, porque ya hay un acuerdo de prefactibilidad y ya se está sí, negociando propiamente el TLC. El sí. TLC está mal, el TLC es riesgoso, corre riesgo la industria nacional. Mm, Claramente, el Frente amolda su discurso al único fin que busca, que es oponerse a todo, no mm, contribuir en nada, no aportar mm, a buscar solución a ninguno de los temas del país. mm, Y eso me parece que es demostrativo de la realidad interna ah, del Frente Amplio, de las fuerzas que hoy toman las decisiones mm, y del declive, reitero, de los sectores astoristas, que fueron los sectores, y algún día habrá que hacerle un homenaje a Danilo Astori, que permitieron que el Frente Amplio en el gobierno, bueno, no siga ninguna de las locuras mm. que hacían Chávez o Maduro en Venezuela, ¿no? Sí, y este Frente Amplio y con el PCNT son foristas, ¿no? Están afiliados a la línea del Foro de San Pablo, esa línea marxista radical. Ahora, claro, los sectores moderados del Frente Amplio en su totalidad decrecieron, ya prácticamente no están, ¿no? ¿Te acordás? Vertiente Artiguista, la 99, el sector de Astori, el Partido Socialista que no había asumido este radicalismo marxista, es decir, era un Frente Amplio moderado. Ese Frente Amplio se murió, ya terminó. Este es otro Frente Amplio, es un frente amplio radical hacia el marxismo. Voy a otro tema. Intendencia de Montevideo. Bueno, Carolina Cose, que ahora tuvo una audiencia, ¿no? Con la justicia, que dijo que un montón de cosas que le preguntaron que no sabía sobre la sobrevaloración de costo delante de la arena y cómo se desarrolló esa inversión, y no sabía. Increíble. Aparece Castillo saludándola. Se ve que ahí hay un espaldarazo del Partido Comunista a Carolina Cose, ¿no? Ya en campaña electoral, como diciéndole, acá está el Partido Comunista presente, creo que a la salida del juzgado, saludándola, dándole la mano Castillo. Ediles colorados votarán a favor del préstamo del BID por 70 millones de dólares. ¿Te acordás del préstamo ese que no salió, que era para saneamiento, después dijo que era para limpieza? Bueno, mareó tanto, dijeron, no, no, para. Y además la carpeta no estaba presentada como la gente, no se había presentado abiertamente, ¿no? Ese proyecto. Ahora, ¿en qué cambió? Porque los ediles del Partido Colorado sí van a apoyar, porque esto se dice que va a ser enteramente para saneamiento, pero para más de 13.000 personas. Antes era para 2.000 personas. Claro, a ver, lo que cambió Rubén sustancialmente es que el préstamo del BID va a ser íntegramente para saneamiento como siempre ha sido. Ujú, Y aquí donde nosotros marcamos la diferencia con el Frente Amplio. mm, Somos partidos diferentes. mm, Nosotros vamos a apoyar este préstamo porque aquí de lo que se trata es de darle a muchos ciudadanos de Montevideo que están viviendo en condiciones deplorables desde el punto de vista sanitario, la oportunidad de tener sus viviendas saneadas.
Y estos préstamos han sido, desde la década del 80, la fuente de financiamiento del saneamiento en Mm, Montevideo. Y me parece que es bien importante este tema que traes a colación mm, para dejar en evidencia lo que supone ser una oposición responsable como somos nosotros en Montevideo. mm, Porque lo más fácil sería no le damos un peso a José, que no puede hacer nada, mm, pero asumiríamos la misma actitud que mm. lamentablemente está asumiendo el Frente Amplio en lo nacional. De Y, modo que nosotros, y afectando a la población, que es lo que importa, ¿verdad? Quedan de y afectando rehenes. a la población, por eso, en el caso de la seguridad social, hipotecando la jubilación de nuestros hijos y de nuestros nietos. En el caso del TLC con China, Mm, cercenando las posibilidades de desarrollo e inserción internacional del país. En el caso de la reforma educativa, la posibilidad de generaciones de jóvenes de poder tener un desarrollo a través de la educación. mm, Me parece que es importante, además, y oportuno este pronunciamiento de la bancada de Diles Colorado para mm, dejar en evidencia ujú, eh, una y otra actitud política. claro. Nosotros no ingresamos en la demagogia de oponernos, porque históricamente, desde que gobernaba el Partido Colorado en Montevideo a la salida de la dictadura, Mm, el saneamiento en Montevideo se ha financiado con claro, préstamos de vida. claro, claro. Y bueno, Sí, sí. y este es un nuevo préstamo que le va a permitir a miles de montevideanos acceder al saneamiento y los votos del Partido Colorado van a estar. Sin duda que la discusión anterior y el no apoyo anterior hizo este correctivo importante, ¿no? 100% para saneamiento en esa misma cifra más o menos, pero además va a cubrir a 13.000 personas aproximadamente, ¿no? Lo anterior pretendía solo a 2.000. Esto también deja en claro, Felipe, lo que tú decís, que acá no es oponerse por oponerse en sí, sino que es oponerse con fundamentación, ¿no? Con fundamento. Bueno, ahora los argumentos están, no hay razón de ser para oponerse. Esto es con el apoyo de los ediles colorados, tienen nombre propio los ediles, ¿eh? Leonel Aguirre, amigo de la casa, edil de Tercera Vía, por ejemplo, está Matías Barreto, Gustavo Facciola y Tulio Tartaglia. ¿M? Estos son los ediles del Partido Colorado que le van a dar los votos y los del Frente Amplio. Entonces el gobierno de Carolina Cose, Montevideo, tendrá los 22 votos en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar el préstamo cuando requiere de 21 votos. Felipe, muchísimas gracias. Creo que era importante tratar este tema también, ¿no? Ni que hablar, y me parece que en momentos en donde se están jugando cosas tan importantes para el país, dejar en evidencia la actitud de unos y la actitud de otros. El contexto que di al comienzo de esta nota contigo tiene esa pretensión también de dejar mezquindades, viste en qué mundo estamos, cómo estamos, y dejar mezquindades y tratar de resolver entre los orientales las cosas lo mejor posible. Más allá de los errores, matices o discrepancias, hasta técnicas que podamos tener. Incluso tú me conocés, de pronto después yo digo, mira, no estoy de acuerdo con esto, la reforma podría haber sido de esta manera, pero hay que estudiar primero los temas, ¿no? Para después opinar de los mismos. Muchísimas gracias, Felipe, una vez Un más, por abrazo esta grande, columna. Rubén. Saludo a toda la audiencia. Buena jornada. El doctor Gracias. Felipe Esquipani conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, el sector Ciudadanos. Vamos a una pausa y recibimos a otro diputado, al diputado por el Partido Nacional, Gabriel Gianoli. Quédate ahí.